Para el laboratorio número 3, densidad de líquidos y sólidos, al igual que unidades de conversión de unidades, vamos a trabajar bajo la definición de que la densidad para cualquier sustancia X es igual a la masa de una muestra de dicha sustancia sobre el volumen de esa misma muestra de la sustancia X. Eso se llamará la densidad absoluta. ¿Por qué absoluta? Porque no la he comparado con respecto a ninguna otra sustancia. Pero si tengo un patrón de medida que para nosotros va a ser el agua a la temperatura de trabajo, puedo hablar de la densidad relativa. ¿Qué es la densidad relativa? Es la relación entre la densidad absoluta dividida entre la densidad del patrón de medida. Recuerde que el patrón de medida para nosotros es agua a la temperatura de trabajo. No he determinado el estado de agregación para la sustancia a la cual yo le voy a determinar la densidad. Entonces vamos a determinar la densidad para los sólidos y densidad para los líquidos. En el caso de los sólidos voy a tomar dos diferentes densidades por métodos distintos, método geométrico y método de desplazamiento. A cada uno de los sólidos que le han sido entregados le determinará la densidad por el método geométrico y la densidad por el método de desplazamiento. Consúltele al docente cuál es el material en el cual está elaborado cada uno de los objetos. Así podrá saber cuál es la densidad teórica de cada una de las sustancias: aluminio, cobre, plomo, hierro. Entonces, para cada uno de los objetos le va a medir la masa. Y la masa que determine para el método geométrico es la misma masa para el método de desplazamiento. La va a tomar con la balanza analítica, ¿de acuerdo? Entonces esa es la masa. ¿Dónde está la diferencia en los dos métodos? En cómo determino el volumen. Si es el método geométrico, entonces el volumen se determinará si es una esfera, un cilindro o un paralelepípedo según la fórmula. Entonces, para la esfera, 4/3 de pi por r al cubo. Mide el diámetro, lo divide entre 2 y ese será el radio. Si lo que tiene es un cilindro, que en este caso yo lo dibujé en forma horizontal, entonces es el área por la altura. Y la altura, h, es la distancia entre las dos caras. Entonces, ¿cuánto es el área de una circunferencia? Pi por r al cuadrado por altura. Entonces, cuando yo multiplico por la altura tendré el volumen. Para los paralelepípedos, entonces, ¿cuál es el volumen del paralelepípedo? Lado 1, lado 2 y lado 3. Caso especial del paralelepípedo es el cubo, que todos los lados son iguales. Como en este caso, en el caso de la densidad por el método geométrico, ya conozco la masa y el volumen para cada uno de los objetos, entonces puedo hallar la densidad absoluta experimental. Y si tengo la densidad absoluta dividida entre la densidad del patrón, entonces tengo la densidad relativa experimental. Como ya consulté o el docente me informó cuál es el material en el cual está elaborado cada uno de los sólidos que estoy determinando, entonces busco la densidad teórica en la tabla periódica. Con base en la densidad experimental relativa y la densidad teórica hallo un porcentaje de error. Para el caso del método de desplazamiento, lo que voy a hacer es que voy a utilizar una probeta. En la probeta voy a colocar un volumen inicial de agua conocido, pero que me permita que cuando caiga el objeto quede totalmente sumergido el objeto sólido. Entonces, tengo un volumen inicial dentro de la probeta. Cuando yo introduzco el objeto lo que va a hacer es que va a desplazar una parte del líquido y el nivel va a subir. O sea, tengo un volumen final. La diferencia entre los dos volúmenes es el volumen del objeto que quedó sumergido en agua. Como para cada uno de los objetos yo ya tengo la masa y el volumen, pues puedo determinar la densidad experimental absoluta. Tomando la densidad del patrón que ya fue consultada, hallo la densidad experimental relativa.
sabiendo el material en el cual está elaborado y habiendo consultado cuál es la densidad esperada para cada uno de los objetos, pues entonces hallo el porcentaje de error. Estos porcentajes de error lo que me van a permitir es tomar la decisión de cuál de los dos métodos es mejor. El método más favorable será aquel que tenga un menor porcentaje de error. Para los líquidos voy a también utilizar dos diferentes métodos para determinar la densidad, pero en ambos casos debo conocer la masa y el volumen, El método de la pipeta, también a veces nombrado como el método del Erlenmeyer, entonces lo que va a permitirme es que la pipeta me dé directamente el volumen. Si la pipeta es de 5 mililitros, pues ¿cuánto volumen voy a tomar? Yo ya sé que lo que voy a tomar son 5 mililitros. Para esos 5 mililitros debo determinar la masa. ¿Cómo determino la masa de esos 5 mililitros? Pues voy a tomar el Erlenmeyer y lo voy a pesar solo. Luego al Erlenmeyer le adiciono los 5 mililitros medidos con la pipeta y nuevamente lo peso. O sea, tengo la masa del Erlenmeyer más el líquido y le resto la masa del Erlenmeyer solo. O sea que tengo la masa de esos 5 mililitros. Como tengo masa y volumen, puedo determinar densidad absoluta experimental, densidad relativa experimental y porcentaje de error. Se va a trabajar con tres líquidos: agua, etanol y muestra problema. En el caso de la muestra problema, la densidad debe consultarla con el docente. Segundo método, para los líquidos: densidad por el método del pignómetro. La masa del líquido contenida en el pignómetro la voy a determinar igual como lo hice en el Erlenmeyer. Es decir, tomo la masa del pignómetro solo y ese valor se resta de la masa del pignómetro con el líquido. ¿Qué valores debo tomar en el método del pignómetro? Debe tomar la masa del pignómetro solo, la masa del pignómetro con el agua, la masa del pignómetro con etanol y la masa del pignómetro con la muestra problema. Entonces, para los tres casos, agua, etanol y muestra problema, ya conoce la masa. Pero ahora vamos a determinar el volumen. Y el volumen del pignómetro no es el volumen que está marcado en el pignómetro. Si el volumen dice 5 mililitros, no es cierto. Esos 5 mililitros solo es un indicativo de aproximadamente cuál es el volumen interno del pignómetro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar experimentalmente cuál es el volumen de ese recipiente llamado pignómetro. Quedamos desde un principio que la densidad para cualquier sustancia es igual a la masa sobre el volumen de una misma muestra. Entonces, para el agua, densidad del agua es igual a la masa del agua sobre el volumen del agua. Pero la densidad del agua a la temperatura de trabajo ya usted la consultó. Este es un valor conocido, usted ya lo consultó, o sea, este ya está consultado. ¿Cuál es la masa de agua contenida en el pignómetro? Entonces es la masa del pignómetro con agua y a eso le resto la masa del pignómetro. Dentro de la ecuación solo queda una incógnita, el volumen de agua, pero es que el volumen de agua es igual al volumen interno del pignómetro porque el agua está contenida en el pignómetro y lo llena totalmente. Entonces, despejando, queda que el volumen del pignómetro es igual a la masa del pignómetro con agua menos la masa del pignómetro dividido entre la densidad del agua a la temperatura de trabajo. Entonces, ¿cuáles serán los mejores métodos? Aquellos que tengan menor porcentaje de error. En el caso del método del pignómetro, solo podrá encontrar porcentaje de error para el etanol y para la muestra problema. No puede hallar porcentaje de error en la densidad del agua debido a que el agua fue utilizada para determinar cuál era el volumen del pignómetro. Sería como utilizar algo para determinar un volumen y después ese volumen utilizarlo para determinar la densidad. El porcentaje de error debería dar 0 en el caso del pignómetro con agua.
Entonces, lo que va a determinar realmente cuál es el mejor método es porcentaje de error en etanol y porcentaje de error en muestra problema, no en el agua. Entonces, estos son, ¿sí?, las partes del laboratorio número 3.